Hola, ¿ya puedo Alba. hablar, Lourdes? ¿Sí? Sí, Vale, estupendo. Vale, muchas gracias. Pues un saludo a todos y yo también agradecer el trabajo que hacéis, personas enfermas, que tiene un gran mérito, que supone un esfuerzo eh, a veces descomunal, ¿no? Entonces, mirad, me invitó o me sugirió Harmony, si quería hablar en el Congreso. La verdad es que yo no lo tenía en mis previsiones y le dije, uy, pues es que no sé ni de qué hablar, ya he hablado en otras ocasiones, pero de pronto sí que me surgió un tema, quizá porque lo estoy viviendo yo de una forma, en este momento es mm, quizá lo que más esté activo, ¿no? en mi vida, y quisiera yo con este testimonio. No se trata de contar lo que me pasa, ni de desahogarme, se trata, hay un para qué, y ese para qué es como que esa experiencia pueda servir de ayuda a las personas que más adelante vayan a vivirlo, ¿no? O lo estén viviendo de la misma manera más o menos que yo, y que quizá yo pueda haber recorrido un camino, unos cuantos kilómetros más. Y este camino del que voy a hablar, en realidad, más que un camino, es un vía crucis. Ya en sí misma todas las enfermedades, yo tengo las cuatro en grado severo, quizá un poco menos la electrohipersensibilidad. Es cuando nos tenemos que ver las caras con el Instituto Nacional de la Inseguridad Social. Creo que todas habéis entendido que he dicho inseguridad social, ¿no? No seguridad social. ¿Y por qué digo esto? Pues porque quiero ser veraz con mi verbo, quiero ser veraz con mis palabras. Entonces, no hay ninguna seguridad en este Instituto Nacional al que todas, de una forma u otra, o nuestra familia, hemos contribuido, seguimos contribuyendo con nuestro dinero, con nuestras aportaciones, para que nos proporcionen aquello que dicen que van a proporcionar, pero que no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso, haciendo un poco de historia, llegó un momento en que, pues por lucha de tu propia vida, te ves forzada a hacer este proceso de solicitud de la incapacidad permanente. Y no porque yo quisiera dejar de trabajar, sino porque literalmente te ves forzado, ¿no?, a hacer esto. Entonces, ¿dónde deriva eso? ¿Dónde lleva eso? Pues seguramente lleva a un juicio. ¿Por qué? Porque ellos sistemáticamente, o en un tanto, por cierto, altísimo, no sé si un 95, un 98, pues vamos a tener como respuesta un no. O sea, usted no está incapacitada para trabajar. Eso te obliga a judicializar tu proceso, o sea, a meterte en un juicio. En mi caso, a día de hoy, no todo el dinero ha salido de mi bolsillo, pero casi todo. Hay una pequeña parte que ha cubierto el seguro del hogar, que tiene defensa jurídica, y quiero también hacer hincapié en este tema, porque para que esta experiencia sirva a otras compañeras de enfermedad o compañeros que se puedan beneficiar de esa experiencia, ¿no? Entonces, hasta ahora llevo gastados unos 10.000 y pico euros, gran parte de ellos proporcionados por un banco. Esto significa que yo no solamente me han vendido un dinero, y por supuesto ese dinero me lo han vendido más caro de lo que vale, y yo tengo que devolver no solo ese dinero, sino los intereses que eso conlleva. En mi caso supone casi 200 euros de mi sueldo, que es un sueldo normal, ¿no?, de funcionaria. En la actualidad no trabajo, llevo sin trabajar ya unos años, porque que es imposible poder incorporarme al trabajo, ni siquiera en casa, ¿no? Y entonces me he perdido un poco. Bueno, ya sabéis que eso pasa, ¿no? No es cuestión del directo, es sí. cuestión El- de la enfermedad. Bueno, ¿qué pasó? Pues entonces gané en el juzgado la incapacidad.
y después el INS siempre recurre. Y ahora después voy a intentar hacer un resumen de cuál es el comportamiento del INS para que tengáis, o sea, para que todas toméis nota, o todas y todos toméis nota de ese comportamiento y esto sea una especie de plano, de mapa, de guía o de estrella polar en el Vía Crucis que posiblemente, no todas, pero muchas de nosotros o muchos de nosotros nos vemos obligados a recorrer, ¿no? Entonces, el INS siempre recurre por sistema a estas sentencias donde con mucho, no solo mucho esfuerzo económico, sino mucho estrés, mucho forzando la maquinaria para hacer todas esas pruebas, visitas médicas, diagnósticos que se necesitan. Mirar si yo no estaba pensando ni siquiera en esta posibilidad, que no había ni siquiera guardado pruebas ni informes, estoy hablando ya pues de hace unos años, ¿no? Y bueno, pues te ves forzada en ese tiempo, o sea, tu vida transcurre en pues el padecimiento de la enfermedad, ir a pruebas, ir a consultas y preparar lo mejor posible ese juicio, ¿no? Entonces ganó el juicio y como ellos siempre recurren, pues mi caso acaba en el Tribunal Superior y aquí también voy a variar la palabra porque siendo fieles a la verdad es de Injusticia de Valencia. ¿Qué pasa en ese Tribunal Superior de Injusticia de Valencia? Pues a mí simplemente sin muchos argumentos me quitan la incapacidad permanente que en mi caso, además, había conllevado también, porque la jueza incluso pidió un informe forense, donde estamos hablando de un perito que no es un perito de parte, no es de parte mía, sino de parte, o sea, un perito del juzgado, alguien que se supone que es un perito imparcial, ¿no? O sea que estaba bien preparado todo lo que significaba probar lo que yo estaba demandando y bueno, esto de pronto, de golpe y porrazo, de pronto me llama el abogado que tenía en ese momento y me dice, te estoy intentando localizar desde ayer y no te localizo y hay algo muy grave que te tengo que comunicar y es que, bueno, pues llámame por favor en cuanto puedas y esto me llegó a través, no sé si de un WhatsApp o de... Incluso yo hasta ni siquiera le entendí bien, pero bueno, como que en unos segundos mi mente procesó y me di cuenta, me han quitado la incapacidad, ¿no? Y así fue. Eso provocó un shock de una magnitud tremenda y, por ejemplo, tenía síntomas, algunos síntomas que más o menos controlaba de SQM, pero que en ese momento dio la cara a la enfermedad de una manera brutal y pasé en cuanto a la encefalomielitis miálgica, que ya estaba muy, muy afectada, pues pasé prácticamente a una fase 4 que sabéis que es la última, y solamente pasaba 2 horas levantada, tenía que bajar las escaleras a diario, las escaleras de casa, porque esto es donde yo vivo es un apartamento en el campo y está como en terrazas y entonces mi nivel es en el primer piso, no hay ascensor y entonces hay como 16 escalones y yo tenía que bajar, o sea, bajaba, pero bueno, a la hora de la subida tenía que subir un primer tramo de 8 escalones, me quedaba media hora en el rellano, me llevaba un cojín, bajaba porque tenía que sacar a mi perrita, ella se quedaba durmiendo en esa media hora para luego coger energía y poder volver a subir los 8 escalones restantes. Si hacía algo de comida, para eso tenía también serias dificultades, pero si hacía algo de comida tardaba 5 días en recoger la cocina con lo que había utilizado para cocinar. Un poco para que os hagáis a la idea del grado al que llegué, pues por obra y gracia del INS y del Tribunal, o del INIS y del Tribunal Superior de Injusticia de Valencia, ¿no? Bueno, vuelve ¿qué pasa? Entonces que pues es como si estuvieras en el juego de la oca y la pesadilla te hace volver a la casilla de salida. Todo aquello que tú habías conseguido
de pronto no está. Y entonces, bueno, pues vamos a volver a empezar, ¿no? Se hicieron una serie de cosas que no sirvieron para nada y al final, pues las circunstancias me han llevado a verme abocada a volver a iniciar el proceso. No os cuento muchos detalles porque está siendo intrincado, pero ¿qué supone? Pues que finalmente seguramente pues me veré abocada. Ahora mismo estoy de baja, he solicitado la incapacidad. Es posible que ni siquiera me puedan ver porque me quieren obligar a ir en persona, pero he tenido una gripe y esto me imposibilita. Desde que he tenido ese proceso, sin saber muy bien por qué, porque los médicos tampoco lo saben y por tanto tampoco me pueden ayudar, pues no tolero la máscara, que en mi caso es una máscara completa con dos filtros aquí tochos. La tengo ahí al lado, no sé ahora si cuando termine de hablar os la muestro. Em, es la protección respiratoria que yo puedo llevar cuando me introduzco en un lugar que está lleno de químicos, que no está preparado ni limpio de químicos, como puede ser mi casa. Y entonces ellos se empeñan, aunque sabemos que están desde la crisis del COVID, están valorando las incapacidades en muchos casos, no en todos, o en bastantes casos, sin que la persona vaya físicamente, sino que con el expediente que tienen valoran la incapacidad. En mi caso se les ha solicitado esto como una posibilidad de poder ser valorada. Y para mí poder ser valorada simple y llanamente es poder tener el pasaje a poder hacer finalmente el juicio al que es muy probable en un 95% que me vea abocada. Y parece que ni esto va a ser posible porque, a pesar de todos los informes médicos que se le han presentado diciendo que estoy imposibilitada porque no puedo llevar protección respiratoria, informe de internista, informe de médico de cabecera, el protocolo que se sigue en el SERGAS, en el Servicio de Salud gallego, que es en el único sitio donde tienen protocolo, pues por el trabajo de la asociación de SQM España, ¿no? De la doctora Rey y de Gelis. Se les presenta todo eso, pero aún así se empeñan en que yo tengo que ir físicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son os cuento un poco el panorama. mm, Posiblemente haya muchas personas aquí que ya hayan tenido una experiencia no agradable con ellos, porque nunca van a tener una experiencia agradable. Y en este Vía Crucis, bueno, hubo un hito bastante importante para mí como enferma, como persona que está, como todas vosotras, extremadamente delicada. Creo que ninguna de nosotros tendríamos que sufrir maltrato de ningún tipo, ni nadie, por supuesto, pero bueno, que sufra maltrato una persona enferma simplemente por estar enferma, pues en fin, no sé, como se suele decir, que venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el hito? Pues llegó un momento en que después de esa mala sentencia del Tribunal Superior de Injusticia, donde todo el cuadro se agrava sobremanera, pues entonces me veo pues con 18 horas de oxígeno, em, con una SQM que en ese momento pues tenía ligeros síntomas, en fin, con una serie de cosas que han agravado el cuadro a unos extremos, pues que, claro, que cualquiera en su sano juicio que no sea un inspector o un tribunal médico de ese Instituto Nacional de la Inseguridad Social, pues tendría en cuenta y comprendería, ¿no? ¿Y qué pasa durante ese tiempo? Pues que todos los que están alrededor, que además pues también digamos que sufren por verte en la situación, saben que ya llevas tiempo eh, soportando situaciones no solo difíciles, sino extremas,
pues claro, te dicen, mira, es que ahora ya, es que ya te tienen que dar la incapacidad, es que ya no les queda otra, es que no les queda más remedio, es que es imposible que no te la den. Bueno, y no solamente, sino tu propio médico, ¿no? Tu propio médico de cabecera, que es el que más contacto, em, pues te dice, verás como ya ella dice, los compañeros te van a valorar, los compañeros médicos. Bueno, yo establecería diferencia entre esa medicina y la medicina que pueda hacer cualquier médico en un centro de salud. Em, o ese uso de los conocimientos médicos, porque tampoco es que ejerzan la medicina, pero sí hicieron un juramento hipocrático de no dañar, que ha debido de quedar muy lejano en el tiempo y se ve que nadie se lo recuerda y entonces pues no se acuerdan y no les importa dañar al enfermo que va allí, ¿no? Deciros que yo pasé de una fase 2 a una fase 3 por obra y gracia de un forzamiento de la unidad de valoración del INS, em, llevándome a trabajar sin poder hacerlo y con un informe previo de mi médico que decía que yo no podía trabajar y que si me obligaban a hacerlo iba a sufrir unas serias consecuencias, como ahora tienen otro de la internista en los mismos términos o más graves, ¿no? Em, bueno, esto es una parte que no había contado. Entonces, ya se crea como un clima en el interior de mí, que estás agotada y que dices, yo voy a poder resistir esto, voy a poder resistir todo lo que implica esta enfermedad a todos los niveles y sobre todo esto, ¿no? Y entonces un poco te relajas y dices, bueno, ha llegado un punto en el que ya, como me dice incluso mi médico, ¿no? O sea, es que ahora no les queda más remedio que darte la incapacidad. Pues no, no, se ve que sí les ha quedado más remedio. Entonces, y esto es grave, ¿no? Porque cuando ocurre esto y estás, digamos, ya relajándote o albergando esa esperanza y estás en un error y no lo sabes, estás en una, digamos, como disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, eh, ahí las consecuencias son muy severas anímicamente, físicamente, agravamiento de enfermedad, agotamiento a extremos. Yo, sinceramente, por lo vivido con el INS, y claro, tendría que dar más detalles y a lo mejor no hay tiempo, sé a ciencia cierta que esta gente puede destrozar no solamente tu físico, sino también tu vida. O sea, tienen esa potestad. Están blindados penalmente y lo pueden hacer sin ningún tipo de consecuencias. Y a día de hoy yo no he comprobado que yo me pueda defender o al menos de la manera en que yo considero que de verdad me estoy defendiendo y estoy parando eso. E incluso habiendo intentado con los medios, que mi idea es seguir intentándolo, porque sí que quiero denunciar esta situación. Me encantaría, como enferma que sufre un maltrato, poder ir y que sufre digamos, como que pierdo el derecho a la integridad física por la potestad que ellos tienen sobre mí, porque si no, no como, evidentemente, quisiera poder ir a algún sitio, o sea, rápido, a un juzgado de guardia, oiga, mi integridad física está amenazada por esta gente. Pero bueno, eso parece ser que no funciona. Entonces, ¿por qué os cuento esta historia? ¿Por qué quiero que haya un para qué en esta historia? ¿Cuál es? Que hay que estar con los pies en la realidad, ¿vale? Es muy agradable que te digan, mira, ya te lo tienen que dar, ya no queda más remedio, ya tal, es muy agradable, sobre todo cuando estás agotada, pero no es cierto, no es cierto. Y esto puede traer graves consecuencias. Entonces, importante saber que ellos solamente dan la bienvenida a personas que contribuyen,
A los que no contribuimos, lo que hacen es darles la patada utilizando medios, yo diría bajos, de golpe bajo. Entonces, porque yo los he visto mentir, o sea, así como te tratan, como decía Pepa, ¿no? Te hacen sentir, te tratan como si fueras una persona que va a robar del presupuesto del Estado, que ya se encargan ellos de robar lo suficiente. No necesitan a ningún enfermo de fibromialgia ni de ninguna de las enfermedades que padecemos para que el presupuesto del Estado al que contribuimos todos sufra mermas indebidas e injustificables. No nos necesitan a nosotras, ¿no? Entonces, desde no cogerte informes que aclaran tu situación, desde decir algo falso y mantenerlo y sostenerlo. O sea, ellos sí que son marrulleros, mentirosos y estafadores. Ellos sí lo son, no nosotras. Entonces, sabed que ellos, a los que no vamos a contribuir, les van a dar la patada. Las consecuencias que sufran las personas enfermas debido a su patada, incluida la muerte, el suicidio, el agravamiento de la enfermedad, el pasar de una fase 2, 3 o de 3 a la 4, les da exactamente igual. Entonces, no esperéis este tipo de cosa, sino empezar a plantearos cuál pueden ser vuestras medidas a tomar para que eso os afecte lo menos posible. Importantísimo, por ejemplo, hacer un seguro donde haya defensa jurídica. Yo ahora el proceso que viva en adelante con mi abogado, que es Ángel García, que me parece que, o sea, estoy feliz de tener este abogado, la verdad, y no le quiero hacer la pelota, pero es que es así. Entonces, para pagar ahora en los procesos que vengan en adelante, van a ser pagados por el seguro con defensa jurídica. De la otra manera, si yo tuviera que sacar ese dinero, yo no tendría ya la posibilidad, me ahorcaría, ya estoy suficientemente mermada a nivel monetario, entonces sería un ahorcamiento económico poder tirar para adelante con un juicio que en mi caso es que no queda más remedio. Entonces, prepararos de esta manera, prepararos psicológicamente y anímicamente para no estar en una ilusión que no es real. Yo creo que ellos, a no ser que, no sé, una ceguera que no la pueden negar, pero con nosotros somos, digamos, víctimas fáciles, lo tienen sencillo por las circunstancias que rodean a nuestras enfermedades, ¿no? Y si tenéis la posibilidad de, de no depender de ellos, tomadla, o sea, no la perdáis. En fin, a partir de ahora reflexionad sobre eso y ved qué medidas podéis tomar. Sabed que nunca, aunque en el sentido común y en el sentido de otros médicos que os acompañan, parezca que sí, que ya es el momento, que no lo pueden eludir, que no les queda otra. Podría pasar de carambola que a lo mejor a alguien, no sé, la persona que la evalúe conozca estas enfermedades, porque no creo que haya muchos inspectores que conozcan estas enfermedades. Podría ser que se dieran una serie de circunstancias aleatorias que favorecieran ese proceso en en un ínfimo porcentaje de enfermas que nos vemos obligadas a estos procesos. Podría ser, yo no digo que no. Pero bueno, nos toca a nosotros la carambola, podría ser también como la lotería, nos puede tocar el gordo, pero no es lo habitual. Quiero que penséis que no es lo habitual y lo que pasa al grueso de las personas que se ven enfrentadas a este tipo de situaciones. Bastante tenemos ya con la enfermedad. Entonces, bueno, ese breve resumen que ellos siempre dicen no, en un porcentaje altísimo, que hay que tener preparado un seguro
con defensa jurídica, que lo pagas a lo mejor mensualmente y que luego te va a librar de, de estar con un préstamo que te merme económicamente o que te ahorque económicamente, y que no esperéis nunca pues de ellos que haya otra cosa diferente, por mucho que os lo digan y por mucho que os animen a pensar eso, y que tendréis que vivir esa situación de que os digan que no y después la reclamación previa no también y después un juicio, ¿no? Y bueno, pues espero que esta experiencia pueda aportar a todas, y ese es el mensaje que yo transmito en esta ocasión, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya deberíamos de dar el paso a Ángel, ¿no? El abogado. Buenas tardes, Alba. Ciertamente es un calvario. Yo comparto tu misma situación en este momento. Ya hablaremos en privado Sí. porque Y era, creo que estamos en la misma situación en este momento. pues sí. Y como tenemos a Ángel